Tengo que excusar la ausencia de mi compañera, la profesora Juana Morcillo Moreno, que también estaba previsto que nos acompañara hoy en la moderación de la mesa, pero pues no ha podido ser así y me pide expresamente que la disculpe. La profesora Morcillo y yo misma llegamos aquí a este encuentro sobre contratación desde una política pública, desde una política sectorial, que es la digitalización, que en realidad conecta con distintas políticas públicas y distintas políticas sectoriales. Tenemos encomendada la dirección de sendos proyectos de investigación sobre digitalización y tutela de colectivos desfavorecidos o vulnerables, y nos ocupamos en concreto de las brechas digitales de género, por discapacidad y por territorio. En este marco, la contratación estratégica, lógicamente, es uno de los elementos esenciales, la contratación como instrumento, y creo que es interesante justamente promocionar y promover ese diálogo, como se ha insistido esta mañana en diversas ocasiones, entre el conocimiento sectorial de las políticas públicas y la contratación pública como instrumento. En esta mesa sobre contratación estratégica tenemos hoy el lujo de contar con tres excelentes ponentes que nos van a ilustrar desde distintas perspectivas. Tendremos una visión desde la supervisión. Amada de Juan nos ilustrará desde esa perspectiva institucional interna. Tendremos una visión sobre contratación estratégica vinculada al medio ambiente, la sostenibilidad ambiental, y una visión relacionada con la sostenibilidad social. Antes de presentar a la primera ponente, sí quisiera agradecer muy sinceramente a la organización que haya contado con nosotras, con la profesora Juana Morcillo y conmigo, y en particular a José Antonio Moreno, a José María Jimeno, a Isabel Gallego y a Javier Miranzo, y además felicitarles por la excelente organización. En primer lugar, intervendrá Amada de Juan con una ponencia titulada La contratación estratégica desde la perspectiva de la supervisión, datos, experiencia y resultados. Amada de Juan tiene un currículum extenso con distintas posiciones institucionales, en su mayor parte vinculadas con el elemento económico y con la contratación. Es licenciada en Derecho, pero además cuenta con una especialización en Derecho Comunitario, especialmente importante en esta materia, como se ha subrayado. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha sido secretaria general del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, subdirectora general de Contratación y Servicios en el Ministerio de Justicia, donde ejerció la vicepresidencia de la Junta de Contratación y la presidencia de la Mesa Permanente de Contratación. Ha sido, asimismo, jefa de área Económico, Personal y Asuntos Generales en el Instituto de la Juventud y secretaria de la Junta de Contratación, Mesa Permanente y Mesa de Diálogo Competitivo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En la actualidad, como saben, es vocal de la División de Supervisión de la Contratación y Relaciones Institucionales en la OIRESCON. Amada, muchas gracias. Tienes la palabra. ¿Funciona? ¿Sí? Pues muy buenos días a todos. Lo primero es agradecer a la organización la oportunidad que se nos brinda a la OIRESCON de formar parte de este congreso, que consideramos una cita ineludible en nuestro trabajo, y la oportunidad así también de difundirlo y de exponer lo que analizamos y lo que vemos en contratación. Lo que no sé es cómo puedo acceder a mi presentación. No sé dónde está. Pues después de este momento del directo, con el que siempre cuento, estos serían los tres ejes básicos de la exposición. Sí que me gustaría detenerme un par de minutos sobre la figura de la oficina a la que pertenezco, la Oficina Independiente de Supervisión, de Regulación y Supervisión de la Contratación de la OIRESCON, para enmarcar lo que somos, lo que hacemos y lo que pretendemos y nuestros objetivos, para luego ya centrarme en la contratación estratégica que analizamos y que supervisamos, la metodología que consideramos esencial, porque es cómo recogemos los datos, de qué manera nos los encontramos, si tenemos que tratarlos y de qué manera podemos explotar esos datos. Y, por último, los resultados de este análisis y de esta actividad de supervisión. Respecto de la Oficina Independiente de la OIRESCON, de la que formo parte desde diciembre de 2018, ya son 4 años, creo que todos tenemos en mente que en la Directiva 24 se establecía la obligación para todos los Estados miembros de llevar a cabo la actividad de supervisión. Y esta actividad de supervisión se concreta en el artículo 83. En su cumplimiento, en la Ley de Contratos, en la Ley 9/2017, que todos conocemos,
se establece un esquema de gobernanza apoyado en 3 órganos: la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de Cooperación en materia de contratación pública y esta nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, cuya regulación y creación tiene lugar en el artículo 332 de la Ley de Contratos. ¿Qué es lo que persigue? Persigue velar por la correcta aplicación de la legislación, como dice el propio artículo, y en particular promover la concurrencia, combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública, como órgano colegiado. La propia Ley de Contratos declara que tenemos una plena independencia orgánica y funcional, de la que doy fe. No recibimos instrucciones ni las solicitamos. Y todos los miembros, tanto los vocales como la presidenta, tienen una serie de requisitos y de exigencias tanto a nivel profesional, de cualificación. Somos inamovibles, no es prorrogable nuestro mandato por 6 años y recientemente se ha visto modificada nuestra situación administrativa a servicios especiales, que creemos que responde a la naturaleza de las actuaciones que llevamos a cabo. Como digo, también otro de los aspectos que nos gusta resaltar cada vez que hablamos de la IRESCON o de lo que expresamos lo que es que rendimos cuentas. Y rendimos cuentas no solo desde un punto de vista personal, porque estamos sometidos al régimen de incompatibilidad de alto cargo, a pesar de que no lo somos, sino que rendimos cuentas al Congreso, remitiendo nuestro informe de actividades, y al Tribunal de Cuentas, remitiendo ese mismo informe. Asimismo, estamos sometidos a unas normas de publicidad y de transparencia en el propio artículo 332 y a nuestras propias exigencias, tanto en el plan estratégico como en nuestros propios informes, nos autoimponemos publicidad y transparencia. Nuestras funciones y facultades están recogidas en el mismo artículo, en el 332, en el apartado 6 y 7. Funciones como la coordinación de la supervisión, velar por la correcta aplicación de la legislación. Los principios de publicidad y transparencia siempre impregnan nuestras actuaciones, la difusión de buenas prácticas y la visión de los conflictos de interés. Para ello, la ley nos faculta de una serie de actuaciones para llevar a cabo, como son encuestas, investigaciones, podemos adoptar instrucciones, recomendaciones, estudios, etc. Lo que sí nos establece o nos impone la ley es la elaboración de 3 informes. El informe trienal de gobernanza, que se integra en el informe de gobernanza del artículo 328, un informe anual de supervisión en el apartado 9, con el mismo esquema del informe trienal, y un informe anual de actividades, que es a través del cual rendimos cuentas tanto al Congreso, a la ponencia permanente en su seno y al Tribunal de Cuentas. Dicho esto, nuestros informes, como decía, son el informe de supervisión, el informe trienal y el informe de actividades. El informe de supervisión yo creo que es el que más se conoce, aunque en los últimos años, en parte por la pandemia respecto a la actividad de emergencia, y el año pasado hemos adoptado otros informes de supervisión, que son los informes especiales de supervisión. Además del informe de contratación de emergencia, el año pasado, al analizar y ver la actividad de supervisión, nos dimos cuenta que la contratación estratégica, aparte de ser clave en el papel, era clave en la experiencia, y que era nuestra labor como órgano de supervisión visibilizar los resultados que estábamos viendo, si había algún tipo de incumplimiento, y también mostrar si es que existían las buenas prácticas en la materia. ¿Qué es lo que consideramos objeto de supervisión? Por un lado, la contratación reservada, como no podía ser de otra manera. La disposición adicional 4ª de la Ley de Contratos, con los contratos reservados, es uno de los ejes fundamentales de nuestra actividad de supervisión. En segundo lugar, el uso de los criterios medioambientales, sociales y de innovación. Si me permiten, a mí me gusta hablar de los criterios estratégicos y no solo medioambientales, sociales e innovación, porque la propia ley entendemos que no se ciñe a estos 3 tipos, por hablar de alguna manera como tipología, sino que en su propio articulado considera otro orden de criterios. Por eso nos gusta mencionarlos como criterios estratégicos. De hecho, recuerdo que el artículo 202 incluso menciona los criterios éticos al hablar de las condiciones especiales de ejecución. Y por último, la necesidad de incorporar el estudio y el análisis de las pymes a la contratación estratégica. Todo ello, como digo,
conforman nuestros informes especiales de supervisión poco a poco. El primer informe especial de supervisión de la contratación estratégica, que tuvo lugar en marzo del 2022, incorporaba el análisis de los contratos reservados y de los criterios estratégicos. Estoy en posición, y así lo hemos adoptado en el órgano colegiado, de avanzar que habrá otro informe especial de supervisión de la contratación estratégica que pretendemos publicar, si no es el mes de marzo, abril, próximamente, en el que incorporaremos los resultados analizados y poco a poco la figura de las pymes, que hasta ahora no hemos podido recabar mucha información. En relación con los contratos reservados y con los criterios estratégicos, sí que nos parece muy importante transmitir y exponer la metodología de cómo realizamos estos informes, porque es clave cómo recogemos la información y a qué información accedemos. En el caso de los contratos reservados, realmente, si han tenido oportunidad de ver el informe del año pasado, el de marzo de 2022, habrán visto que solo nos podemos centrar en el sector público estatal y en el sector público autonómico. No es porque no queramos abordar el sector local, es porque nos vemos incapacitados para ver el sector local. Recuerdo que la disposición adicional cuarta establece que son los órganos de gobierno, los órganos competentes de cada órgano de contratación, los que tienen que proceder a aprobar el porcentaje de reserva. El primer punto que vimos es que no existe un espacio ni en plataformas, ni en portal de transparencia, ni en las webs de los órganos de gobierno que indique claramente o que se dé publicidad a los acuerdos de los órganos competentes que adoptan esta reserva. Si es que estos existen, porque en algunos casos no existen. Imagínense ustedes lo que puede ser acudir al ámbito local. De momento, imposible, a no ser que exista un espacio en las plataformas, portales de transparencia, alguna herramienta que permita, de alguna manera, analizar o tratar de manera masiva esa información, no es posible todavía acudir a su supervisión. No obstante, no quisimos dejar de hacer un análisis, aunque tuviese que estar centrado en el ámbito estatal y autonómico. ¿Qué es lo que utilizamos? Los datos abiertos de plataforma y los datos accesibles de las plataformas autonómicas. En el caso de los datos abiertos de plataforma solo pudimos centrarnos en los perfiles integrados, porque eran los que nos permitían hacer un filtrado y un análisis masivo de datos. Los criterios que utilizamos son los contratos reservados a centros especiales de empleo y talleres protegidos, así como reservados a programas de empleo protegidos, lo cual nos creaba, en algunos casos, una dualidad, o una, mejor dicho, duplicidad de contratos. Los listados que exportábamos de estos datos abiertos nos duplicaban los contratos, así que eso nos requería hacer una limpieza de datos. En el caso de las plataformas autonómicas ha sido muchísimo más peregrino. Hemos tenido que ir una por una viendo si había algún tipo de filtro o de pestaña en los motores de búsqueda que nos permitiese extraer los datos de los contratos reservados. Es decir, hemos tenido que ir contrato por contrato. En el caso de los contratos reservados también, para ver sobre todo el índice de cumplimiento, hicimos una petición a los órganos competentes en el ámbito autonómico. En el estatal sabíamos que no había un acuerdo de reserva, que nos trasladase cuáles eran los porcentajes de reserva en el ámbito de la contratación reservada. Tengo que decir que algunos no contestaron, esto es así. Y los que contestaron, pues vimos la diferencia métrica que había entre unos casos y otros, que cada uno además responde a la realidad de su propio ámbito autonómico, de su propia comunidad autónoma. O sea, no estoy criticando la diversidad, pero sí estoy diciendo que a veces es un obstáculo para sacar una posición común o para extraer una serie de conclusiones. Sí que es verdad que en algunos casos se establecía un porcentaje de reserva respecto a un tipo determinado de contratos, el anexo 6 de la ley de contratos, o bien determinadas áreas de actividad que no se correspondían exactamente con CPVs, con lo cual nos impedía también extraer un listado de contratos reservados. Nos ceñimos a los contratos reservados de empresas
especiales de empleo de iniciativa social y no consideramos ni la contratación menor ni la contratación de emergencia. La razón, porque no existe licitación. En el caso de la licitación, de la contratación de emergencia, evidentemente la propia naturaleza del procedimiento de emergencia no tiene licitación, con lo cual uno de los requisitos de la propia disposición adicional cuarta, es decir, que se recoja en el anuncio de licitación que es un contrato reservado, era imposible cumplir. Y en el caso de los contratos menores, como no es un requisito que haya licitación, a pesar de que la buena práctica indica que sería deseable, tampoco consideramos que tuviera que formar parte de este estudio. Así que no se incorporó ni la contratación menor ni la contratación de emergencia. En el caso de los criterios estratégicos, la metodología que utilizamos fue también de un análisis contrato por contrato. ¿Por qué? Porque nos vimos incapacitados prácticamente por los mismos motivos que con la contratación reservada. Los datos abiertos no nos permiten filtrar cuáles son los criterios estratégicos o la tipología de criterios estratégicos. Gracias a Dios, poco a poco sí se va haciendo una clasificación. De hecho, en el caso de plataforma, las modificaciones de plataforma del Estado, permitidme que lo siga llamando PLACE, para mí será PLACE, a pesar de que ahora es PLACE, pero yo lo sigo llamando PLACE. PLACE llevó a cabo una modificación en los archivos de datos abiertos y estableció además una información estructurada en la configuración de su expediente en septiembre del año pasado que permitía, tanto en las condiciones de admisión como en los criterios de adjudicación, poder filtrar el tipo de criterios que se estaban dando, bien medioambiental o bien social o bien de otro orden. Con lo cual, poco a poco vamos accediendo o vamos teniendo una mayor calidad del dato que para nosotros es tan importante. Aún así, todavía nos vemos abocados a hacer un análisis contrato por contrato. Nos ceñimos a los contratos SARA por dos razones, porque en el caso del artículo 332, en el informe trienal, nos indica que nos tenemos que centrar en los contratos sujetos a regulación armonizada y porque si no damos abasto y en algún momento o en algún punto tenemos que poner el coto. Y luego utilizamos el criterio de selección de CPVs. ¿Por qué? Porque decidimos desde la oficina que ya que era imposible analizar el total de los contratos porque no podíamos hacer un análisis masivo, al menos podíamos acotar el espacio y hacer un análisis absoluto de una parte. De ahí que seleccionemos los CPVs para hacer tanto los informes anuales de supervisión como los informes de contratación estratégica. El informe del año pasado, de marzo de 2022, se centró en los CPVs que comenzaban por 48, 72 y 302, que se corresponden con los servicios y suministros informáticos. En total se analizaron 1.878 contratos. Digo contrato o lote, porque lo que al principio parece que son 1.000 o 1.500 contratos, al final son muchos más, por la manera que tienen de publicar varias plataformas de contratación. Nos encontramos con que en una misma publicación hay varios lotes, varios contratos, varias adquisiciones, con lo cual el trabajo se complica. En el informe que estamos ahora mismo elaborando y que aprobaremos en los próximos meses, nos hemos centrado en los CPVs 90 y 18. 90 en servicios, como bien saben, pues servicios de alcantarillado, medio ambiente, limpieza. Y el CPV 18 es vestuario. ¿Por qué elegimos estos CPVs? Aparte de por la importancia que nos daba o la información que nos da el CPV 90 en relación a los criterios estratégicos, son CPVs que se dan en los 3 niveles de administración, en el nivel estatal, autonómico y local, algo que nos permite también comparar y tener información de los 3 tipos de administración. ¿Cuántos contratos hemos analizado o estamos analizando? En total son 3.717 contratos. Contrato por contrato, insisto, 2.892 servicios y 825 suministros. En el caso de las pymes, este año no lo vamos a incorporar al informe de contratación estratégica porque tenemos muy poca todavía información respecto de los datos abiertos. Ha sido recientemente cuando la plataforma ha cambiado la configuración de la información de pymes
y ha incorporado la condición de PYME tanto en licitador como en adjudicatario, con lo cual la información de pymes en el último año se ha visto incorporada en el informe anual de supervisión, pero el año que viene sí tenemos previsto incorporarla a contratación estratégica porque nos parece que es donde deben estar. Pasando a analizar o recordar y adelantar los resultados de nuestro informe. En el caso de los contratos reservados, ¿qué es lo que vimos el año pasado? Si han tenido oportunidad de leerlo, habrán visto que lo que es un poco desolador, la ausencia de cumplimiento. No puedo dar muy buenas noticias, espero dar las mejores a lo largo de este año o con el nuevo informe. Se identificaron, insisto, ámbito estatal y autonómico, no local, 290 contratos publicados. De ellos, solo 273 hacían referencia a la disposición adicional cuarta, es decir, uno de los requisitos que establece la propia disposición adicional. Y solo 232 lo eran realmente. En el caso de estos 290 contratos, de ellos 179 eximían de garantía definitiva. Recuerdo que la disposición adicional cuarta exime de garantía definitiva a no ser que exista una razón justificada. 179 sí eximían, el resto la seguía exigiendo. En el caso del nuevo informe de supervisión, seguimos viendo mucha disparidad en los sistemas de reserva. Porcentajes no similares, unos un 3, otros un 5, otros un 7, respecto de contratos también muy variados. Áreas de actividad, los contratos de los TPVs del anexo 6 o bien la totalidad de los contratos. También nos hemos encontrado con ese caso. Interesante también el dato de lo que se pretende y de luego de realmente lo que existe. En muchos casos lo que nos estamos encontrando es que sí se identifica un órgano o una unidad que haga el seguimiento y evaluación de la contratación reservada, pero luego ese órgano no existe o bien no tiene actividad. En este caso sí que me gusta mencionar como buena práctica el caso de Canarias, que tiene atribuida a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias el seguimiento de la información de los contratos reservados y así prácticamente creo que si no es el primero es el segundo o el tercer informe que siempre adopta. Concretamente, de la información de los contratos reservados, 121 contratos de ámbito estatal y autonómico, se exigió garantía definitiva en 24 de ellos. En el caso de los contratos o de los criterios estratégicos, lo que vimos en su caso en el punto de las condiciones, en el momento de las condiciones de admisión, es que no se utilizaba ningún tipo de criterio en el 90% de los casos. En el nuevo informe sí que puedo avanzar que existe una leve mejora. Diferenciando en servicios y suministros, en servicios no se utiliza en el 73-96% y en los suministros en el 86%. Verán ustedes que hay una diferencia clara entre que sea un tipo de contratos de servicios o bien de suministros y, por supuesto, afecta la naturaleza del CPV que se está analizando. En el caso de los criterios de adjudicación, sí que vemos un cambio claro. Mientras que el año pasado veíamos que no se utilizaba ningún criterio en el 82% de los casos, recuerdo que estábamos analizando servicios y suministros informáticos, este año en los contratos de CPV 90 no se utiliza en el 43%, un cambio realmente reseñable. Sin embargo, en suministros sigue sin utilizarse en un 79%. Recuerdo que estamos analizando vestuario. En el caso de las condiciones especiales de ejecución, se ve claramente que son obligatorias. O sea, aquí los órganos de contratación lo suelen tener bastante claro. Veíamos un incumplimiento en el año 2022 de un 13,79%. Este año ese incumplimiento se ha visto reducido a un 3,77% en servicios, rozando el 100% de cumplimiento. A mí me parece un excelente resultado. No obstante, en suministros sí que hemos visto un incumplimiento de un 15%. Otro de los aspectos reseñables o que quiero avanzar del informe de contratación estratégica que aprobaremos en los próximos meses es que hemos realizado un doble análisis de los criterios sociales. Hemos visto que había muchísima disparidad de los criterios sociales, con lo cual hemos intentado hacer un esfuerzo y categorizar
qué tipo de criterios sociales se estaban utilizando. Aquí pueden ver un avance de ellos. Accesibilidad, acción social, acoso, campañas de implantación de servicio o bien discapacidad, criterios éticos. Hay ejemplos de buenas prácticas de difusión de cláusulas éticas muy interesantes que intentaremos recoger en el informe. Criterios de carácter LGTBI, protección de colectivos desfavorecidos, tercer sector, etc. Conclusiones y algunas recomendaciones que quiero avanzarles. En general, que la visión estratégica es un eje transversal de la Ley de Contratos. Artículo 1, no hace falta extenderme más. Es necesario que profundicemos en la sensibilización de todas las administraciones competentes en los 3 niveles. La contratación estratégica no es una lastra, o sea, no es una carga, es una oportunidad. Es una herramienta más de poner en marcha políticas de desarrollo económico, eficiente, sostenible e inclusivo, de cumplimiento de los ODS, en definitiva. O sea, tenemos que verlo como una oportunidad de actuación. Al final es un 2 por 1, si me permiten. No solo satisfacemos la necesidad de la Administración, del suministro, del servicio, de la obra en sí, sino que tenemos una oportunidad de constituir una palanca de cambio de una política estratégica en nuestra organización. Centrémonos en la planificación del contrato. También es una oportunidad, y la preparación del contrato. Pensemos cuál es el objeto del contrato. Y en su seguimiento y evaluación. No nos quedemos en cumplir con la obligación de he puesto la condición, ya está. No, evaluemos qué ha pasado, se ha cumplido, no se ha cumplido, ha sido útil, no ha sido útil, para poder mejorar. En los contratos reservados, tener clara cuál es la metodología, cuál es el objetivo, cuál es el porcentaje reservado e ir a por ello. Y en el caso de los criterios estratégicos, creemos que es base no solo la formación, insistimos mucho en la formación, sino también en la existencia de buenas prácticas y la difusión de estas buenas prácticas. Es una oportunidad también, no lo olvidemos, las consultas preliminares de mercado. Si no sabemos qué hacer, consultémoslo. Tenemos la posibilidad de hacerlo y la ley nos la ofrece. Muchísimas gracias y espero no haberme extendido demasiado. Bien, muchísimas gracias. Una intervención más que sugerente y muchas gracias también por haber respetado los tiempos, perdón por la presión temporal. Dentro de las conclusiones quisiera quizás incidir en esa necesidad de evaluación que justamente ahora conecta con la nueva ley de evaluación de políticas públicas, que en ocasiones nos centramos en la fase preliminar o en las fases iniciales, no solo de la contratación pública, sino de cualquier política pública, utilice el instrumento que utilice y perdemos un poco de vista esa necesidad de evaluar con posterioridad la ejecución, de modo que labores como la vuestra yo creo que son imprescindibles y van a serlo cada vez más en ese marco. Creo que es perfecto que justamente después de esta visión desde el interior, pero una visión panorámica de distintos aspectos, aterricemos en un sector concreto, en el sector ambiental, dentro de la contratación estratégica, de la mano de uno de los máximos expertos en la materia, el profesor José Pernas, que es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña y que tiene como líneas fundamentales de investigación justamente el derecho ambiental y el derecho de la contratación pública, donde ha publicado de manera extensa. Entre otros trabajos se pueden citar las siguientes monografías: las operaciones in-house y el derecho comunitario de contratos públicos, contratación pública verde, y ha coordinado la obra Contratación Pública Estratégica en Aranzadi en el año 2013. Ha participado y participa en distintos proyectos de investigación y, entre otros, uno dirigido por el profesor Jimeno Feliu, la contratación pública como estrategia para la implantación de políticas públicas y al servicio de una nueva gobernanza. Hoy nos ilustrará con una intervención sobre la Ley 7/2022 de residuos en la gestión contractual de servicios públicos locales. Muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecimientos, ¿no?, a la invitación por la posibilidad de participar en este foro, que siempre, bueno, como digo, yo soy un poco como outsider del medio ambiente, de la contratación pública. Hola.
Bueno, estaba diciendo, ¿no? En primer lugar, agradecimiento a la organización, particularmente al profesor Moreno Molina, a la profesora Isabel Gallego, al profesor Jimeno Feliu, al profesor Miranzo Villanueva, y a todas las personas que han participado en la organización de este evento. Ya son 12, siempre con gran éxito y sobre todo que agradezco por la oportunidad de compartir con colegas y de aprender fundamentalmente de los actores que estáis también en la práctica de la contratación pública, que es fundamental para comprender cualquier aproximación, incluso una aproximación más específica desde la compra verde, en la que básicamente he desarrollado mis trabajos de investigación. El objetivo de esta presentación es analizar el impacto de la Ley de Residuos, la Ley 7/2022. Supongo que esto genera cierto pánico, ¿no? Cuando con esa profusión de la normativa de contratación pública, pues ahora venimos con la normativa ambiental y esto pues ya nos genera, yo creo que cierta tensión, ¿no? Ya tenemos bastante, ¿no? Con el ámbito regulatorio de la contratación pública, y además el medio ambiente está entrando de forma muy importante en la regulación sectorial ambiental, en la configuración de algunos elementos que afectan a la compra pública. No solo eso, sino que también pretendo que sobre la base de un caso concreto, que son los propios contratos locales, ¿no?, de gestión de residuos, que son diferentes tipologías de contratos de recogida de residuos, de tratamiento de residuos, contratos vinculados con la gestión de instalaciones de tratamiento de residuos, contratos vinculados, por ejemplo, al suministro de contenidos. Es decir, que hay una amplia multiplicidad de contratos en el ámbito local que además representan los contratos más importantes en términos económicos en una entidad local. Pues analizar en esa sede en qué medida el impacto de las consideraciones ambientales no solo es un elemento externo que hay que, a modo de aderezo, introducir en la preparación de los contratos, sino que es un elemento esencial, central, para la definición de un contrato con un adecuado rendimiento en términos de calidad del servicio, de rendimiento en términos ambientales, pero también y sobre todo de rendimiento económico, ¿vale? Sobre todo esa es un poco la finalidad de la presentación. ¿Cuál es el marco de esta ley? Bueno, el marco de esta ley viene del Pacto de Economía Circular, que es básicamente uno de los elementos, junto con la política de cambio climático, que está en el corazón no de la política comunitaria en materia de medio ambiente, sino de la estrategia de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea. El Pacto Verde, esa es la denominación de nuestra estrategia de desarrollo socioeconómico, no es una planificación ambiental, tiene en su centro la transformación, la transición ecológica, fundamentalmente a través de la ejecución de la política de economía circular y de la política de cambio climático, buscando eficiencia, en buena medida energética, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y realizando un uso eficiente de los recursos en un contexto donde sabemos que la economía europea es absolutamente dependiente de la incorporación de materias primas. Por eso, insisto, son aparentemente políticas ambientales, pero realmente en la actualidad se han transformado en elementos que conforman el corazón de la estrategia de desarrollo socioeconómico. En ese contexto, el pacto del Plan de Economía Circular del año 2020, donde, insisto, la vertiente económica es la fundamental en los objetivos que se pretende con estas políticas comunitarias, surgen una serie de directivas, que son las directivas que vemos ahí, la Directiva de Residuos de 2018 y la Directiva de Plásticos de un solo uso, que básicamente es el objeto, la transposición de estas normas, es el objeto de nuestra Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Bueno, ¿cuál es el impacto? Solemos centrarnos un poco en los aspectos más anecdóticos. Después indicaré, ¿no?, cuáles son los efectos directos, las modificaciones y las previsiones de la ley que afectan directamente a la gestión contractual de estos contratos de gestión local de residuos, pero también al resto de la actividad contractual. Pero antes quería centrarme un poco en esa lógica que antes apuntaba, de ver cómo el contrato vive en un ecosistema, es una célula que conforma un ecosistema y que, por tanto, tiene una función estratégica, y veremos un poco cómo la ley afecta este impacto profundo en la gestión contractual local con relación a la configuración de servicios públicos. Esta ley de residuos establece una serie de objetivos, ¿no?, y mencionaré algunos, ¿no? Por ejemplo, la reducción en la generación de residuos de modo muy ambicioso, aunque no lo parezca, hacia 2025, por ejemplo, una reducción del 13%. Los objetivos de reciclado en la gestión de residuos municipales, actualmente estamos en torno a un 34%, incumpliendo las directivas comunitarias. La nueva ley fija nuevos objetivos sobre la base del cumplimiento del Plan de Economía Circular. Por ejemplo, se habla del 55% de reciclado de residuos en el ámbito de la gestión municipal. O se establece la necesidad de rearticular, de redefinir los servicios públicos locales de recogida de residuos para la implantación de nuevos sistemas de recogida separada, lo cual, lógicamente, afecta a la configuración de los contratos públicos. Y en este contexto,
desde la política ambiental se tiende a ver, ¿no?, que la regulación, ¿no?, las autorizaciones son los elementos más relevantes, pero realmente el instrumento para la ejecución de estos objetivos que surgen en los despachos de la Comisión Europea, pero que acaban entrando en los despachos de los técnicos municipales de las concejalías de servicios públicos, son esos contratos que configuran esas personas los elementos clave para la ejecución y la consecución de estos objetivos. El contrato público de gestión de residuos, de recogida, el contrato o la concesión de tratamiento de residuos son herramientas, es la herramienta para la ejecución de los objetivos de la Ley de Economía Circular y Cambio Climático y también de los compromisos comunitarios. Por lo tanto, el contrato público es la principal herramienta para la consecución de los objetivos de economía circular, no hay otro. ¿Alto impacto en la preparación y ejecución contractual de esta ley? Sí, pues hay múltiples tipologías de contratos que se ven afectadas, contratos o concesiones de recogida y transporte de residuos, contratos de tratamiento de residuos, contratos de limpieza viaria, contratos de gestión de instalaciones de depuración de aguas residuales, todos ellos contratos de servicios o concesiones de amplio impacto económico en la gestión local, que pueden representar pues, seguramente el 90-95% del presupuesto vinculado pues, con las políticas ambientales y la gestión de los servicios vinculados. Esta ley incorpora nuevos servicios, por tanto modifica esas prescripciones técnicas necesariamente que configuran los contratos, la preparación de estos contratos y sobre todo establece un nuevo marco económico. Y aquí veremos cómo, por eso quería hablar un poco de estos contratos para ver en esa, a veces, discusión teórica, ¿no?, que tenemos entre esa elección entre la eficiencia económica y la compra estratégica. Realmente es una dicotomía inexistente y, de hecho, estos contratos son una muestra de que no hay doble camino, sino que hay uno. La eficiencia económica se consigue a través de la eficiencia ambiental, como veremos ahora en la configuración que establece la ley, en ese ecosistema que condiciona el contrato público. Por una parte, la ley configura un modelo de corresponsabilidad público-privada, es decir, que los servicios públicos locales se financian con el presupuesto municipal, pero también con las aportaciones de los productores de productos. Es decir, Ecoembes nos dice, si usted recupera materiales aplicando contratos orientados a los objetivos de economía circular, yo voy a hacer aportaciones muy importantes. Puedo poner el ejemplo de que en el Ayuntamiento de Coruña en torno a unos 5 millones de euros son aportados por los productores de productos. Los costes de los contratos de recogida y de tratamiento están en torno a los 14 millones, o sea que es un porcentaje menor, ¿no? 5 millones, 6 millones de euros aportados por los productores de productos, por tanto hablamos de contratos cofinanciados, público-privado. Pero esto va a depender de que hagamos una buena preparación contractual. Si hacemos una buena preparación contractual acorde con los objetivos de economía circular, recuperaremos materiales y, por tanto, el coste para el sector público será mucho más reducido en la medida que se traslada al sector privado. En segundo lugar, surgen los nuevos instrumentos fiscales. Es que el medio ambiente va a hacer que las anomalías del mercado que no integran los costes ambientales tengan que hacerlo. Esto está ocurriendo en los contratos de gestión de residuos, de tratamiento de residuos, donde la acción del precio más bajo es la remisión a depósito en vertedero. Entra la política ambiental modificando esta lógica perversa del mercado y hace que esas fórmulas de gestión que están en contra de la política de economía circular, meter todo en un agujero, que es lo que básicamente hacemos con el 50% de los residuos en España, pues sea la opción menos económica. Vale, por tanto, aquí se unen de la mano, algún matrimonio que no sospecharíamos, el precio más bajo con los criterios ambientales. Por tanto, la consecución de esos objetivos a través de una buena preparación contractual que incremente la capacidad de recuperación y que minimice el depósito y la eliminación, hace que tengamos contratos desde un punto de vista de su equilibrio económico de bajo coste para el sector público, de un coste mayor para el sector privado y especialmente, bueno, pues como digo, esos nuevos instrumentos fiscales que van a tener que pagar los ayuntamientos. En la medida que el contrato de recogida y tratamiento, los contratos y concesiones de recogida y tratamiento funcionen mal en términos ambientales, los ayuntamientos tendrán que realizar pagos por el depósito que realizan en vertedero. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Coruña, va a suponer que de 2 millones de euros del tratamiento de residuos, que es una parte, hay otros contratos, pues seguramente se pasará a un pago de unos 3,5 millones de euros por este impuesto. Por tanto, aquellos contratos que ignoren la perspectiva ambiental, aquellos contratos que no trabajen en una definición técnica que permita recuperar materiales, va a suponer una traslación de costes al sector público y un incremento exponencial, creo que realmente insostenible para el sector público local, vinculado precisamente por el incumplimiento de los propios objetivos ambientales. Riesgos para la sostenibilidad del sector
de los servicios públicos y riesgos jurídicos en la ejecución contractual. Los contratistas que van a tener que asumir, en algunos casos, el pago de este impuesto, bueno, pues esto va a generar también tensiones en el sector público. En todo caso, con lo que quiero que nos quedemos es que este contrato, que son los grandes contratos del sector público local, los de mayor cuantía, sin ningún tipo de duda, los objetivos ambientales están directamente vinculados con los objetivos de naturaleza económica. Un mal contrato, mal preparado, mal ejecutado, va a generar costes difícilmente asumibles para los entes locales. Un contrato definido con criterios ambientales y con un horizonte puesto en el cumplimiento de los objetivos de recuperación de materiales va a ser un contrato con una baja financiación pública, con una amplia financiación privada por parte de los productores y con un pago de un impuesto que va a ser, bueno, al menos sostenibles para las arcas privadas y, como digo, va a tener un impacto mayor en esta tipología contractual. Conclusiones. Que la calidad de la preparación en este ecosistema, ¿no?, de la contratación pública, donde juegan otros elementos, la calidad de la preparación y ejecución contractual es fundamental para, primero, eventuales sanciones. La Ley de Residuos prevé que las comunidades autónomas sancionen a aquellos ayuntamientos que no realicen, no aplican la recogida separada, cuya separación sea de baja calidad. Es cierto que difícilmente se va a aplicar, desde mi punto de vista. Necesidad de, a través del contrato, de maximizar los ingresos, que los productores privados, que Ecoembes, pague el máximo posible cuando hacemos contratos que permiten una amplia recuperación, un amplio cumplimiento de objetivos ambientales y minimizar los costes fiscales, porque si recupero mucho, llevo poco a vertedero. Por tanto, esa buena gestión ambiental implica una sostenibilidad financiera del servicio de amplio alcance. Minimizar también los costes para los ciudadanos. Si hacemos una mala gestión contractual de esta tipología de contratos de recogida y tratamiento, es que los ciudadanos van a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque las tasas municipales tienen que integrar el coste real y total de la gestión de los residuos. De modo que si tenemos un contrato mal configurado, si recuperamos pocos materiales, si pagamos muchos impuestos, todos esos costes hay que trasladarlos a la tasa municipal de residuos, lo cual va a hacer que en muchos casos sea bastante poco sostenible y hablamos de crecimientos exponenciales vinculados a esta cuestión. Introducir el análisis del rendimiento en la ejecución de los contratos, ¿no? Creo que son contratos, sobre todo en este contexto, donde el rendimiento ambiental está directamente vinculado con el rendimiento económico. Creo que la introducción sobre todo de controles de calidad vinculados con indicadores de aplicación objetiva y de fácil aplicación con incidencia en el precio que recibe la contratista, creo que es un elemento muy importante. Y finalmente, también vemos que el medio ambiente permite introducir incentivos para la mejora del rendimiento, no solo económico, sino el rendimiento técnico. Buena parte de esos contratos de tratamiento de residuos permiten a los contratistas, a los concesionarios, la recepción directa de los pagos que realiza el sector privado a través de Ecoembes o Ecovidrio, y van a ser muchas más entidades las que en el futuro van a realizar aportaciones. Ese elemento de incentivo económico es fundamental integrarlo en la configuración del contrato y tener a un concesionario contratista que quiera conseguir mejores rendimientos ambientales y con ello mejoras en los ingresos por parte de los productores de productos. Bueno, voy a comentar así, creo que estoy ya no sé si 5 minutos, un poco después de esta reflexión, ¿no? que me parece importante para que entendamos un poco ese ecosistema del contrato público, que no se puede configurar de modo aislado, que tenemos que entender el contexto regulatorio, porque realmente el contrato es el instrumento para la ejecución de esos objetivos, y los instrumentos económicos que rodean de carácter fiscal o las tasas municipales a la configuración y ejecución de sus contratos. Más allá de eso, hay previsiones específicas, ¿no? Por ejemplo, en la ley se introduce, bueno, es un principio con tradición en la regulación de residuos, principio de proximidad y autosuficiencia, que sabemos que es uno de los ámbitos que permite la introducción de cláusulas de rango territorial que, lógicamente, sean proporcionadas o no discriminatorias. La contratación pública como instrumento económico en la aplicación de la jerarquía de residuos. Esto implica pues, que la lógica de la gestión de los residuos habrá que, en la medida de lo posible, introducirla en la preparación y en la definición de la propia gestión contractual. Por ejemplo, repensar las necesidades, ¿no? Evitar o reducir el consumo, que es la escala superior. O la segunda, que es la reutilización, a lo mejor tenemos que tender hacia contratos de servicios con productos, la famosa servitización, o tender hacia contratos de servicios de remodelación o refacturación de bienes ya existentes en la administración pública. Obligaciones de compra pública circular, que se establecen fundamentalmente
en su artículo 16, la obligación de compra de productos o servicios que incorporen envases reciclados o reutilizables. Realmente no soy muy favorable a introducir este tipo de previsiones genéricas, incluso aunque sean obligaciones. Ya he dicho en varias ocasiones que sin articulación jurídica y técnica de la compra verde, su efecto va a ser absolutamente minoritario. Obligaciones muy importantes para el sector local, la obligación de adaptar, a esto supuso la Junta Consultiva en el proceso de tramitación interna del anteproyecto, la obligación de adaptación. Tendrían que estar los ayuntamientos en previsión de esos objetivos a 2030 modificando sus contratos para adaptarlos, primero a la incorporación de nuevos servicios y segundo al cumplimiento de los objetivos que tenemos a la vuelta de la esquina. No sé lo que ocurre en otras comunidades autónomas. En el caso de Galicia hay una omisión absoluta de modificación contractual vinculada con la ley que afecta tanto a los contratos de recogida como a los contratos o concesiones de tratamiento de residuos. Reserva de contratos administrativos de recogida, transporte y tratamiento de residuos, particularmente con relación a los residuos textiles y los residuos de muebles y enseres, y la necesidad de, en caso de que no se produzca esa reserva, de justificación en la memoria justificativa de ese expediente. Esto es un elemento muy importante también, que nos permite ver cómo los objetivos sociales es que tienen un componente económico importantísimo. Esto se hace aquí fundamentalmente para retirar del flujo de residuos, por tanto para reducir costes de gestión, residuos que pueden ser reutilizados. Conseguimos un objetivo social porque permitimos que haya iniciativas fantásticas de recuperación de residuos textiles, ¿no? En Coruña hay un ejemplo, o la recuperación de muebles para venta de segunda mano. Todos esos residuos que son sacados del ciclo del flujo municipal de gestión ya no son costes, por tanto es un elemento social muy potente, pero al mismo tiempo estamos generando una eficiencia económica de amplísima magnitud. Si hacemos una evaluación del coste de la gestión de estas dos tipologías de residuos, los costes económicos representan porcentajes muy importantes para las entidades locales, ¿no? Porque representan problemas mayores de gestión. Condiciones especiales de ejecución sobre formación y sensibilización, obligaciones de que los contratos incorporen la obligación de formar y sensibilizar a los ciudadanos. De hecho, es bastante habitual que en los contratos se incorporen porcentajes del 1 o 2%, esto hay que hacerlo con cautela, ¿no? Porque a veces no se mide suficientemente el impacto, ¿no? En un contrato de más de 100 millones, poner un 2% no es una cuestión menor, ¿no? Por eso hay que incorporarlo adecuadamente en el estudio de viabilidad, el estudio económico del contrato, para que esto sea lógicamente viable. Y ya quería acabar, si con esto puedo cerrar un poco la presentación, que es con un aspecto que me gusta incidir en él, para que veamos un poco cuál es la dinámica de la política comunitaria de economía circular, ¿no? Esa necesaria articulación jurídica y técnica para que la compra pública verde funcione, que es en lo que venimos insistiendo. Pues la Comisión Europea, después de unos 20-25 años, pues ha visto que realmente este es el camino, ¿no? Y esto nos anticipa algo de impacto mayor en la gestión contractual, que es el surgimiento, junto con el derecho procedimental, ¿no?, de la contratación pública, de un derecho sustantivo de la contratación pública circular, que, como vemos, ya tiene una expresión no poco importante, ¿no? Estas son todas las propuestas de reglamentos que ha ido desarrollando la Comisión Europea en el último año y pico, y en todos ellos hay una previsión, una atribución a la Comisión Europea de la competencia para la aprobación de reglamentos delegados que definan para una amplia tipología de productos, ahí hablamos del Reglamento de Productos Sostenibles de 2022, la propuesta de pilas y baterías, la propuesta de productos y materiales de la construcción, la propuesta de Reglamento de Envases y Residuos de Envases, de productos textiles. Es decir, que hay una amplísima batería de normas que además tienen el mismo esquema, todas tienen un artículo con la misma estructura, que básicamente está orientada a esa articulación técnica, al establecimiento de esa obligación de contratación pública verde para una amplísima tipología en coherencia con la estrategia de productos sostenibles de la Unión Europea, que la Comisión desarrollará con el apoyo del JRC, que es un centro de investigación que realiza trabajos, aparte con intervención de múltiples agentes afectados, ¿no?, normalmente en materia ambiental, y donde la Comisión Europea, bueno, pues, va a definir, como digo, obligaciones de contratación pública verde para una amplísima tipología de productos a través de toda esa lista de propuestas de reglamentos que están en fase de tramitación y en donde la Comisión, pues, pretende definir
criterios, cláusulas de obligado cumplimiento basadas, como veis en el último punto, en la consideración de la viabilidad económica y la proporcionalidad de las previsiones que se van a establecer a partir de esta estrategia como obligatorias para la incorporación de criterios ambientales. Como veis, la política ambiental ya no es un elemento externo, ¿no? Incluso en 2014 hablábamos de que el medio ambiente era un objetivo primario, aunque externo. Hoy, con el Pacto Verde y con el desarrollo de la estrategia de economía circular, el medio ambiente no es un elemento, es primario, pero es que ya es interno. Es la propia estrategia y la propia regulación de contratación pública la que debe articular la consecución de objetivos ambientales, y esto se hace a través, y se va a hacer a través de estos reglamentos delegados de la Comisión Europea, que van a incorporar y dar respuesta a ese qué comprar con características ambientales, incorporando la lógica de la viabilidad económica, de la proporcionalidad que tanto nos preocupa. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por habernos permitido este aprendizaje, muchas gracias por haberte ajustado perfectamente al tiempo asignado. Y muy interesante esa noción de contratación pública como sistema, esa vinculación, como adelantaba el profesor Jimeno Feliu esta mañana, con la política económica general. No es otra cosa distinta, es política económica, en este caso circular, que es la política económica. Y con el foco específico en los entes locales. Lógicamente, la tipología de entes locales es muy heterogénea, pero es muy interesante cómo en los últimos años las ciudades en particular se están posicionando como agentes globales. Pueden constituir además un elemento tractor del resto de entes locales y en este sentido están llamadas a desempeñar una función esencial en el tema que nos ocupa aquí. A continuación va a intervenir una gran conocida en la comunidad de especialistas en materia de contratación pública, la profesora Teresa Medina, que es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos, que tiene también una larguísima trayectoria en esta materia desde su tesis doctoral, que versó sobre las prohibiciones de contratar en el marco de la Unión Europea. Fue además un doctorado con mención internacional en inglés que mereció el premio extraordinario de doctorado. La profesora Medina tiene un extensísimo currículum en materia de publicaciones, combina su labor investigadora y docente con responsabilidades institucionales no siempre gratas que llevan mucho tiempo, es vicedecana de Ordenación Docente y Estudiantes desde diciembre de 2020 y además ha desempeñado funciones fuera de la universidad, ha sido magistrada suplente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León durante 4 años, lógicamente en el área contencioso administrativa y además asesora de manera habitual a distintas administraciones en materia de incorporación de cláusulas sociales en las licitaciones públicas. Estamos deseando escucharte, Teresa. Muchas gracias, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Susana. Muchas gracias a la organización del Congreso por haber contado conmigo un año más para poder hablar de un tema que desde hace tiempo me mantiene alerta y me mantiene sobre todo interesada en cuestiones sociales. Y en este panel que hablaba de la compra pública estratégica y en la que hemos tenido la suerte de contar con 2 expertos en la materia, en la que nos han dado una visión general desde el punto de vista de la OIDESCON y también desde el punto de vista de las posibilidades de incorporar consideraciones sociales, consideraciones medioambientales, perdón, en la compra pública. Bueno, pues yo vengo a hablar de la compra pública social. Y el título de la ponencia lleva luces y sombras en la compra pública responsable en este último año. ¿Y por qué hablo de este último año? Porque, bueno, montémonos en el coche de Doc, vayamos al pasado y retrocedamos un año. Retrocedamos un año y venimos al Congreso de Cuenca, en el que tuve la fortuna de hablar de compra pública responsable. Es decir, la compra pública responsable no es un tema novedoso. Venimos hablando de él pues desde las directivas del año 2004. En ese momento, ese año, un año atrás, hablábamos y cerrábamos lo que era la delimitación conceptual, distinguiendo términos tales como lo que era una compra pública socialmente responsable, una compra pública social, una compra pública ética, una compra pública circular, ¿de acuerdo? Atendiendo sobre todo a lo dispuesto desde la Unión Europea. La Unión Europea publicó en el año 2021 esa segunda edición
de la guía para considerar aspectos sociales en la compra pública y ya nos daba pautas a todos los Estados miembros para que incorporásemos aspectos sociales en la compra pública. Hablaba en aquel momento de un reconocimiento normativo, que os voy a decir, ese reconocimiento sigue existiendo. Es más, hay alguna comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma Catalana, que ha publicado, que ha aprobado su estrategia en materia de compra pública. En ese momento os hablaba de los principales problemas en su puesta en práctica, que a pesar del reconocimiento normativo había muchos problemas en cuanto que, sobre todo los tribunales de recursos contractuales, habían puesto su foco de atención en distintos aspectos vinculados a esa compra pública social. Hablábamos entonces, bueno, de la subrogación de trabajadores, veíamos cómo se debía aplicar, de los planes de igualdad, de las mejoras salariales, de las reservas salariales. Un año después, ¿novedades en esta materia? Bueno, pues alguna ha habido. Algunas buenas, hablamos de luces, algunas no tan buenas, hablamos de sombra. Hemos tenido de primera mano pues, el que nos hayan comentado el informe especial de supervisión del OIRESCOM relativo a la contratación pública estratégica en el año 2020. Se publicó en marzo del 2022 y estoy deseando ya leer los resultados en estos próximos meses. Durante el año 2022, ¿qué nos encontramos ante los tribunales de recursos contractuales? Bueno, pues he encontrado una menor conflictividad. Esto puede deberse a varias razones que apunto ahí. Puede haber una mayor justificación por parte del órgano de contratación respecto a los aspectos sociales, que era uno de los apartados que los tribunales de recursos contractuales venían diciendo a los órganos de contratación. Venía diciendo, sí, hay un reconocimiento normativo a favor de la compra pública social, pero justifíquemelo bien. No los ponga así por así porque no todo vale. Podría deberse a eso. ¿Podría deberse a un mayor compromiso social por parte de los operadores económicos? ¿O podría deberse, y creo que después de leer el informe de la OIRESCOM, ya lo siento también, me acerco más a esta posición, a una menor utilización por parte de los órganos de contratación? Si es esta la razón, algo estamos haciendo mal. Porque no es el sentido de la compra pública estratégica, no es la razón de la compra pública estratégica. Una pregunta más. Un año después, ¿se ha superado el requisito de una vinculación estricta al objeto del contrato? Vemos y hemos visto a lo largo del estudio de las distintas resoluciones, de tribunales de recursos contractuales, que uno de los aspectos claves en esta materia era esa vinculación estricta al objeto del contrato. El profesor Jimeno Feliu ha hablado de ella. Cuando se habla de vinculación, ¿se habla de vinculación directa? No. ¿Se habla de vinculación estricta? No. Se habla de vinculación. Y estamos viendo que por parte en otros Estados miembros esa vinculación no es tan estricta como estamos aplicando, que no reconociendo normativamente por parte de España. Hay una resolución, cuando me propuse mirar las resoluciones de los diferentes tribunales de recursos contractuales en esta materia, hay una resolución de Canarias que me ha encantado. Es una resolución del 2 de febrero del 2022 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en un tema específico que es un contrato de servicios de gestión de parques en un municipio además al que tengo muchísimo cariño, que es Teguise, en Lanzarote, y que una de las cláusulas habla de la posibilidad de subcontratación social con centros especiales, con empresas de inserción y centros especiales de empleo. Y habla, bueno, dice lo que una quiere escuchar y lo que una quiere oír. Pues que una interpretación estricta del concepto de vinculación al objeto del contrato no solo está superada por ser contrario al verdadero espíritu de la contratación pública, sino que provocaría, sin más, que su utilización fuera prácticamente imposible. Y esto es una realidad. Si nos ponemos estrictos en la vinculación del objeto del contrato, muchas veces es difícil de cuadrar, es como los cubos de Rubik, es difícil de cuadrar todas las caras para que esta vinculación sea posible. Claro, veis esta resolución y diría, bueno, pues le daría la razón al órgano de contratación. Pues no, no le dio la razón al órgano de contratación, pero sí que expuso
cuestiones evidentes, necesarias para superar de alguna manera esta vinculación estricta al objeto del contrato. Digo, no le dio la razón porque hay otros fallos con respecto en el pliego de cláusulas administrativas que se recurría y entonces no prosperó ese recurso. En este informe especial de supervisión de la OIRESCON que nos han destacado, se habla de incumplimiento, cierto, de incumplimiento, y además se habla en negativo, se habla del grado de no aplicación, llega a un 82,43 en el caso de los criterios de adjudicación y a un 13,79 en el caso de las condiciones especiales de ejecución. ¿Por qué en las condiciones especiales de ejecución menos? Evidentemente porque el 202 obliga a los órganos de contratación a tener en cuenta alguna condición especial de ejecución, fuera social, fuera medioambiental, fuera de innovación. Si ya llegamos a ser parejos en los porcentajes, ya vamos, es que el año que viene, si es que tienen a bien volverme a invitar, ya es como decir, no hay compra pública social y vamos a ver qué podemos hacer con este residuo de la compra pública social. Destaca una cosa que me ha dolido leerlo, destaca una falta de utilización en relación a los criterios de adjudicación mucho mayor que en el informe anterior. Es decir, ¿cuál era la hipótesis que manejaba antes? Que hay una menor utilización por parte de los órganos de contratación de recoger criterios de adjudicación sociales, de ahí esa menor conflictividad que llega a los tribunales de recursos contractuales. Se habla de reforzar las actuaciones en esta materia por parte de los órganos de contratación, en referencia sobre todo a la inclusión de estos criterios como de estas consideraciones como criterios de adjudicación, que es ahí donde va a estar el quid de la cuestión con respecto a ese informe de la OIRESCON al que hacía referencia. Entre las luces, bueno, entre las luces a medias, vamos a poner en penumbra más bien, ha habido una modificación del artículo 71.1d de la Ley de Contratos del Sector Público. Y digo, ha habido una modificación de la ley en virtud de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Esa caja de desastre que podemos criticar, la técnica legislativa, la llevamos criticando mucho tiempo y, sin embargo, las leyes de presupuestos siguen recogiendo esta deficiente técnica legislativa que modifica distintos artículos de la Ley de Contratos del sector público, y uno de los que modifica es el artículo 71.1d. Y os pongo en antecedentes. El artículo 71.1d habla de las prohibiciones de contratar para cuando se incumplen por parte del operador económico determinadas obligaciones. Entre estas obligaciones hay una obligación social vinculada a la perspectiva de género, que era no tener un plan de igualdad. La ley, en su primer momento, en la ley original, en el año 2017, hace mención al momento en que la regulación de igualdad de género decía que solo estaban obligadas a tener elaborados y puestos en práctica planes de igualdad aquellas empresas de más de 250 trabajadores. Y esto permaneció en el tiempo. Permaneció en el tiempo, aunque hubo un Real Decreto, parece como demasiado pasado, el Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, que modificaba concretamente el artículo 45 de la Ley Orgánica de Igualdad para, de manera gradual, ir imponiendo esa obligación a las empresas de menos de 250 trabajadores. Ese periodo transitorio finalizó en marzo del 2022. Ese periodo transitorio obliga a que las empresas de menos de 50 o menos trabajadores tengan elaborados e implantados planes de igualdad. ¿Qué hacía la Ley de Contratos del Sector Público? Se mantenía en la regulación antigua. Y se mantenía, y no podemos decir que no haya habido momentos para cambiarlo, porque si otra cosa sabemos, la gente que nos dedicamos a la contratación pública, es que nos la cambia en leyes que no te esperas que tengan que ver con modificaciones de contratos. Esta regulación estricta del artículo 71.1d de la Ley de Contratos del Sector Público, no de conformidad con la legislación laboral y con la legislación de igualdad de género, nos hacía
que el tribunal, sobre todo el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, siguiera manteniendo una política estricta, unas resoluciones estrictas en esta materia, diciendo que como las prohibiciones de contratar eran medidas restrictivas y los órganos de contratación en sus pliegos no podían articular nuevas prohibiciones distintas a las reguladas en el artículo 71 y que en virtud de un criterio estricto, de una interpretación literal, solo era posible prohibir contratar con las administraciones públicas, con las entidades del sector público, aquellas empresas que no tuvieran elaborado y regulado un plan de igualdad, siempre y cuando las empresas fueran de más de 250 trabajadores, aun a pesar, repito, que la legislación de igualdad de género ya había reconocido esta obligación legal para las empresas de 50 o más trabajadores. Nos encontramos con que el Tribunal Administrativo Central decía esto, pero es que en una resolución bastante más reciente, estoy hablando del 29 de diciembre del 2022, incide nuevamente en esto. Incide no ya con respecto a la prohibición de contratar, pero sí a la obligación exigible a los licitadores, a efecto de resultar adjudicatarios, de contar con el plan de igualdad o que dicho plan esté inscrito en el registro. ¿Y qué viene a decir el Tribunal Administrativo Central? Que aunque sea una obligación legal establecida en la normativa, repito, laboral y en la normativa de igualdad de género, a efectos de contratación pública solo tiene importancia el registro. A efectos de publicidad no tiene carácter constitutivo y, por tanto, si tienes el plan de igualdad, aunque no lo tengas registrado, podrías contratar con la administración pública sin ningún tipo de problema, a pesar de que la legislación laboral, repito, tanto el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 como el artículo 11 del Real Decreto del año 2000 así lo exige. Esta perspectiva de género en la contratación pública la hemos visto desde diferentes ámbitos. La hemos visto también desde la imposibilidad de atender como criterio de adjudicación el tener planes de igualdad, compartido por mí en muchos aspectos, y hay una resolución también de este año 2022, de 16 de junio del 2022, nuevamente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ante la exigencia de una etiqueta concreta distintiva de la igualdad en Valencia, no sé valenciano, pero FEN Empresa, igual en oportunidad, evidentemente no sabía que tenían, viene a decir que no se puede exigir como solvencia, pero hay algo más. El órgano de contratación, y ahí se equivoca el órgano de contratación, y me recordaba a esa exigencia de la etiqueta de comercio justo en aquella sentencia, en aquella mítica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre comercio justo, que dice: no puedes exigir una etiqueta concreta sin poner equivalente. ¿Por qué? Porque esta etiqueta concreta es propia de la Comunidad Autónoma Valenciana. Eso impediría que cualquier otro licitador de otra comunidad autónoma pudiera licitar. Daros cuenta que estamos hablando de solvencia, solvencia económica, solvencia técnica y solvencia profesional, que son criterios cualitativos y podrían impedir la adjudicación de contratos a aquellas empresas que no la tuvieran. Evidentemente, el Tribunal Administrativo Central, como buen criterio, anula esa exigencia en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Pero si algo ha caracterizado al año 2022 en materia de criterios sociales han sido los contratos reservados. Nos ha hablado de ella la Eurescom. Hay dificultades de saber cuáles los criterios adoptados por parte de las comunidades autónomas de la reserva de contratos. Hay dificultades de acceder a la información en las páginas web y en las plataformas. Pero, sobre todo, ha habido un tema estrella, y es el de las condiciones, el de la condición del operador económico destinatario de la reserva. ¿Por qué? Porque la Ley de Contratos del Sector Público modificó en una disposición adicional concretamente la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y al hablar de los centros especiales de empleo evitó que esa reserva de contratos fuese
destinada a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial y abogó por una nueva figura jurídica, por una nueva entidad, que eran los centros especiales de empleo de iniciativa social. Y esos centros eran, junto con las empresas de inserción, los destinatarios directos de esa reserva. Esto ha dado lugar a cierta problemática, una cierta problemática que se resuelve, y digo resuelve entre comillas, en virtud de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre del 2021. Esta sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el que se plantea si esa reserva estricta únicamente a los centros de empleo de iniciativa social puede menoscabar de alguna manera un principio básico en materia de contratación pública, pero un principio básico en nuestro ordenamiento jurídico, que es el principio de igualdad. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Porque si tenía dudas de la legalidad de esa norma para con respecto al principio de igualdad del artículo 14, en el que en algún momento se habla de ello, ¿por qué no podía haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad? El hecho es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde. Y responde, pues un poco como decía antes la profesora Lazo, en plan gallego. Es decir, responde diciendo que no hay ningún tipo de problema en que la legislación nacional exija más condicionantes, pero que hay que aplicar un test de eficacia. Es decir, que esa restricción únicamente para los centros especiales de empleo de iniciativa social tenga razón de ser en el ordenamiento jurídico y no vulnere principios capitales tales como el principio de proporcionalidad, el principio de concurrencia o el principio de igualdad. Le manda, de hecho, la pelota nuevamente al órgano, en este caso al Tribunal de Justicia del País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, le dice, resuelva usted. He dicho que sí que cabe, pero resuelva si sigue o si supera este test de eficiencia. Esto nos ha dado lugar a cierta problemática. Las diapositivas que restan en estos 2 minutos, aunque ponga 1, pero voy a utilizar 2, que hay, hace referencia a 2 líneas posicionales claras. Por un lado está el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en 2 sentencias, que paso a deciros, en la de 26 de mayo del 2022 atiende a ese requerimiento hecho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estima el recurso de CONAME, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo Empresarial, porque dice que es verdad que únicamente limitar la reserva a los centros especiales de empleo de iniciativa social vulnera de alguna manera un principio de proporcionalidad y vulnera de alguna manera el principio de igualdad. Por tanto, estima el recurso y determina que no es adecuado el acuerdo de 15 de mayo del 2018 del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa en atención a eso. Esta misma posición la adopta en la sentencia del 8 de junio del 2022. ¿Pero qué ocurre? Pues hay otros tribunales de justicia de la Unión, tribunales superiores de justicia, perdón, que atienden a otra realidad. Me voy a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 14 de febrero del 2022, que desestima ese recurso contencioso, diciendo y aludiendo que la interpretación de esa reserva únicamente a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social son acordes al ordenamiento jurídico, porque la finalidad perseguida con este tipo de reserva es la que el Gobierno español en su momento argumentó en esa sentencia del Tribunal de Justicia a que hacía mención y que toma prestado de las conclusiones del abogado general. Además de Cataluña, nos encontramos con una sentencia también del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de junio del 2022, en la misma línea que la catalana. Nos encontramos con una sentencia también de Madrid, de 10 de octubre del 2022, también en esa misma línea,
nuevamente Cataluña el 19 de octubre del 2022 y, por último, la última de las sentencias a las que voy a aludir es del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 23 de noviembre del 2022, que atiende también a la desestimación por parte de CONAME de esa, digamos, esa exigencia de no formar parte de esta reserva contractual, aludiendo a que la opción del legislador no es arbitraria ni está falta de justificación, considerando que la discriminación se fundamenta en la garantía del perfil social de las entidades y a la obligación de reinversión de los resultados de la actividad propia en la finalidad de integración, que es la última razón de ser de los centros especiales de empleo de iniciativa social y que les diferencian claramente de los centros especiales de empleo de empresariales u ordinarios. Creo haberme acomodado a esos 2 minutos de gracia que me habían dado y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Teresa, por habernos actualizado con la jurisprudencia de este último año y esperamos ya que nos ilustres con la jurisprudencia el año próximo en la siguiente convocatoria. Muy interesante esa denuncia de la contumacia del Tribunal Administrativo Central de Recursos en cuestiones como, por ejemplo, la perspectiva de género, que es una cuestión ética y vinculada con la responsabilidad social corporativa, ética en el sentido estricto. El otro día la filósofa de la Cortina, en una excelente conferencia sobre ética pública, insistía, la ética es ética y no estética, ¿no? Pero es que no solamente es ética, es que desde hace tiempo, como nos has indicado, se ha juridificado y resulta curiosa esta contumacia, ¿no?, del tribunal. Interesante también esa discrepancia de criterios entre distintos TSJs. Esperemos que pronto el Tribunal Supremo pueda fijar jurisprudencia. No ha transcurrido el tiempo suficiente en el recurso de casación y aprovecho además para adelantar una opinión personal. Hay muchas plazas vacantes en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en este momento. Sería muy bueno, en general para el derecho administrativo, pero sería muy bueno que se incorporara alguna persona especialista en contratación pública ante estos desafíos que se encuentran por venir. Yo creo que aunque ya nos encontramos en la hora límite, si hubiera 2 o 3 preguntas, como me imagino habrá, porque las ponencias han sido muy sugerentes, las podemos recopilar rápidamente y a continuación, si alguien se siente interpelado o interpelada, pues lógicamente tiene turno de respuesta. Hay una mano aquí y había una mano por ahí atrás, de momento, y una tercera. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenos días, gracias a todos y todas. Muy interesante estos congresos, pues a los que amamos y sufrimos la contratación nos animan a seguir trabajando, o sea que gracias. Aprovecho que está Amada de Juan para dirigirle una preguntilla que igual no es directamente vinculada con el panel, pero en relación a la contratación menor y a la famosa instrucción de la IRESCON, la 1.19, y la modificación del 118 de la ley, yo no sé si hay previsión de positivizar la exigencia de 3 presupuestos para incorporarlos a los expedientes menores, ¿no? Lo que es simplemente una recomendación hoy en día, no sé si se va a convertir en obligación o no. Aprovecho también para ver si nos pudieras decir si hay noticias sobre un futuro nuevo reglamento de la ley o no. Y ya acabo, ya por pedir, una de las cosas que más me desaniman es trabajarme muy bien las licitaciones y que se me presenten pocas empresas, ¿no? Lógicamente, la concurrencia. Y encima que la que se te presente sea la misma que te está prestando el servicio o que ya tenías contratada, ¿no? Si nos pudiera regalar un par o 3 de recomendaciones, pues lo agradecería. Perdón, no sobre concurrencia. No le he entendido bien la última de las preguntas y está un poco... Perdón. Sí, no, que nos regalara alguna recomendación para una mayor concurrencia. Sí. Y eso es todo. Muy bien. Ahí atrás la segunda, después Macarena y después Chema. Hola. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Hola, soy Ana Ciutat, de la Dirección General de Contratación de la Generalitat de Cataluña.
Hola, Amada, que nos vemos por la pantalla, pero mucho poco más. A ver, primero, bueno, decir que haya aquí el Oirescon y lo que está haciendo el Oirescon nos va a todos muy bien, aunque los resultados no sean buenos, porque al final tener malos resultados es lo que nos impulsa a mejorar, o sea que en el fondo son buenos resultados. Sí, se oye un poquito mal, no sé por qué. A ver, ¿ahora qué? ¿Sí? Bueno, nada, pues otra vez. A decir que, bueno, que los resultados que agradecemos el trabajo del Oirescon, porque los malos resultados son buenos resultados, porque impulsan a trabajar mejor, o sea que no nos podemos quejar de que los resultados no sean los que quizá esperaríamos. ¿Se me sigue oyendo mal o qué? Os veo ¿Sí? Es que reverbera un poco, sí, entonces igual, hablando más despacio, quizás se evita el eco. Vale, esto va a ser difícil. Más lejos. Bueno, de todas maneras, yo sí que quería comentar, en relación a los contratos reservados, nosotros en la Generalitat, no es por ponernos medallas o quizás sí, desde 2005 que hacemos contratos reservados y que los contamos. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema, lo que consideramos es que debemos contar también con los contratos menores, por dos motivos. Motivo práctico, que es que la finalidad es la inserción de personas en riesgo de exclusión, por lo tanto, cuanto más haya, mejor. Después, porque las empresas que se dedican a la mayoría de los contratos que hacemos son para contratos pequeños, léase recogida de residuos, caterings, etcétera. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, consideramos que debemos contar estos contratos menores como reservados. Más teniendo en cuenta que la literalidad de la norma nos habla de reservar la participación en los procedimientos de contratación, pero no utiliza la palabra licitación. Y a esto nos acogemos para entender que un procedimiento de licitación, hay un procedimiento de contratación o de adjudicación, como dice la disposición adicional, sí que es un contrato menor. Y por eso tenemos unos resultados que son superiores de los que después, digamos, son los globales. Nosotros este año tenemos de 2021, ¿no? Sí. De 2022, los resultados que tenemos son de 19 millones de euros. No hacemos un sistema de cómputo de porcentaje porque consideramos que esto no nos ayuda a la hora de decir a nuestras unidades cuántos contratos o qué cantidad deben reservar, porque siempre tienes que contar sobre unos presupuestos anteriores. Teniendo en cuenta que no los aprobamos, a veces tenemos que ir prorrogados, con lo cual preferimos hablar de cifras. Pero a mí sí que me gustaría que valoraseis el tema de los contratos menores por, bueno, ¿cómo veis este criterio? Porque a nosotros la verdad es que nos ayuda a que haya muchas más empresas de estas características que puedan participar en licitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, y luego cierra Chema. Hola, buenos días. Soy Macarena Saiz, de aquí de Castilla-La Mancha, secretaria general. Yo con el tema de los criterios sociales, esto va dirigido un poquito a Amada de la Oirescon, a Teresa. Tengo la sensación de que estamos en el día de la marmota. Yo voy a decir exactamente el texto que propusimos 15 comunidades autónomas y una ciudad autónoma para incluir en la estrategia y exactamente que nos contestaron. El texto era promover la contratación estratégica en los términos amparados en la ley y superar la vinculación estricta de los criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución al objeto del contrato, que pueda ser esta directa o indirecta. Básicamente será el texto. Nos contestaron, no sé si por 2 o 3 veces, mañana lo explicaré con un poco más de detalle. No se prevé la vinculación indirecta en la ley, ni en las directivas, no se ampara por los tribunales, ni por la Junta Consultiva, ni por la jurisprudencia, ni por la jurisprudencia comunitaria. O sea, ha habido un rechazo de plano a eso. Y hemos tenido que meter un término pues, de estos que al final estamos en el mismo sitio, un profundizar en, que no significa nada. Entonces me llama la atención nuevamente, como dice Teresa, el año pasado volvimos a hablar de lo mismo, lo que dice Amada de la Oirescon, ese empeño y ese criterio tan claro de que hay que utilizar la contratación estratégica, cuando realmente sería tan sencillo como que si todo el mundo quiere, pues que se modifique la ley y punto. Y nos dejaríamos de dedicar horas y horas y horas y tiempo y recursos a esto que estamos siempre en el mismo sitio. Pero vamos, no sé, la Oirescon tiene ahora mismo en su mano
hacer algo para que se introduzca de una forma más clara en la estrategia, ya que 15 comunidades autónomas y Melilla no hemos podido conseguirlo. Muchas gracias. Gracias. Profesor Jimeno Feliu, si le acercan por favor el micro ahí delante. Voy a enlazar con lo que decía Macarena, no iba a hablar, han sido todas las ponencias magníficas. Engancho con lo que decía Amada, fijaros, nos dais un dato. Hay menos utilización de los criterios estratégicos que el año anterior. Pongo un dato también a reflexionar. Estamos con los Next Generation, donde una de las fortalezas era que nos permitía movilizar esos recursos públicos en sintonía con el reglamento de febrero del 21, donde están los criterios sociales, por ejemplo, todo el tema de igualdad de género, todo el tema de sostenibilidad que habéis explicado, un problema que tiene España y que no combatimos bien, que es el desempleo juvenil, y que se dice expresamente, utilícese los fondos para reducir el desempleo juvenil. España es el país con mayor tasa de desempleo juvenil, para avanzar en políticas de género y de cohesión. Lejos de avanzar los objetivos europeos, nos alejamos. No es la fiesta de la marmota, ir hacia atrás. Engancho con lo que dice Macarena, yo no sé en qué va a quedar la Estrategia Nacional de Contratación Pública, espero que sea proactiva. Es evidente que con una reforma legal, añadiendo esto, se podría hacer. En el Congreso de Zaragoza de noviembre, con la Carta de Zaragoza que firman muchas administraciones públicas de distintos colores, y se mandó incluso una propuesta de regulación. Igual hoy tenéis que coger el guante para cerrar el debate, porque al final, yo soy jurista, como todos los que estamos aquí, la respuesta que me dice Macarena que os han dado, pues con mucho cariño a los compañeros que le han dado, igual le suspendo parte general, ya no parte especial, parte general de hecho administrativo, porque la jurisprudencia europea basta con que la lean y lo que ha dicho, lo de la vinculación directa, cómo lo hacen otros países, porque al final el problema ya no es tanto jurídico, es que es económico. No haciendo compra pública estratégica, yo es un 2 en 1. Y no hacerlo es perder la mitad. Afectamos a nuestro tejido productivo, las hacemos menos competitivas, deslocalizamos las empresas y encima damos marcha atrás en políticas sociales activas. Yo creo que esto la ciudadanía no lo va a entender. Alguien tendrá que poner puñetazo sobre la mesa y decir, se acabó. Vamos a hacer lo que hacen otros países. Si hace falta una reforma legal clara, precisa. Es clara y precisa. Creo que no haría falta. Oye, esto tenéis capacidad interpretativa. La estrategia nacional puede ser una buena ventana de oportunidad. Pero no olvidemos lo que decía al principio. Esto está para hacer políticas públicas. Si estáis tan convencidos que lo aplaudo y con los datos que hacéis, el trabajo que hacéis, toca decir, hasta aquí hemos llegado. España va a perder el tren. Es como la época de ferrocarriles, vamos en vía expresa. Los demás van en vía ancha. Y acabaremos, por lo tanto, sin saber explicar a la ciudadanía porque hemos perdido la rentabilidad de unos fondos de inversión que avanzaban no solo en reconstrucción, sino en resistencia. Y no vamos a ser más resilientes, seremos más burocráticos y avanzaremos en ese elefante arctóxico al que queremos disecar en vez de cambiarlo por algo tecnológicamente más moderno. Muchas gracias. Bueno, pues por reiteradas alusiones, Amada, si te parece, y luego Teresa y José, por supuesto, si queréis añadir alguna cuestión, adelante. Espero que no se me olvide nada. He tomado nota un poco respecto de la contratación menor. Me voy a ceñir un poco a contestar. Creo que se me puede escapar alguna cosa. Si se me escapa, yo estoy a vuestra disposición. No me voy de aquí hasta mañana, así que estoy atrapada en Cuenca. Y si algo se me olvida, por favor, abórdenme, que no tengo ningún problema en contestar. Respecto de la contratación menor, aunque ha ido primero la intervención, me voy a referir un poco en global. ¿Por qué no consideramos la contratación menor? Discúlpenme si he ido demasiado rápido, pero es que el tiempo apremiaba. Tenemos dos importantes obstáculos para abordar la contratación menor. Uno práctico y el otro, la propia literalidad de la disposición adicional cuarta, nos da como una de las claves para identificar la contratación reservada o un requisito el que se indique en el anuncio de licitación.
como realmente la Ley de Contratos no establece que haya un anuncio de licitación para la contratación menor, hemos entendido en los análisis y en la supervisión que hasta el momento hemos llevado de la contratación estratégica que no forma parte, por tanto, y que no podemos comprobar uno de los requisitos que la disposición adicional recoge. Sí que es verdad que no solo en el ámbito de Cataluña estamos viendo que se está utilizando la contratación menor para llevar a cabo la contratación estratégica, es cierto, pero el criterio tiene que ser, en el caso del Airescon, que vemos todas las comunidades autónomas uniforme y intentar hacerlo comparable, por eso establecemos esos criterios. Además, no solo se incorpora como categoría, voy a decir, como contratación menor, sino que lo que estamos viendo en algunos casos, que es muy interesante, es que la reserva se realiza con contratos con nombre y apellidos. O sea, previamente se identifican los órganos de contratación que hagan una planificación, aquí vuelvo a utilizar el 2x1, que también siempre estamos recomendando y diciendo que se planifique, se programe, realizan una planificación de los contratos que van a ser reservados en el ejercicio siguiente, con nombre y apellidos. Entonces, es fácilmente comprobable el grado de cumplimiento que existe en ese caso de la contratación estratégica. Y utilizan contratos menores, o sea, utilizan presupuestos de licitación de 3.000 euros, 4.000 euros, que incluso para nosotros serían gastos de caja. O sea, permítame que utilice esto porque en otra vida he sido órgano de contratación y órgano gestor y sigo teniendo esos conceptos todavía muy integrados. Entonces, ese por un lado. El otro problema que tenemos con la contratación menor es la información. Desde el Airescon tenemos muy clara la calidad del dato. Tenemos que ir a por un dato fiable, que nos dé credibilidad, que nos sostenga luego el resultado y la conclusión que vamos a obtener. Y ahora mismo la contratación menor no nos da esa calidad. En algunos aspectos sí, de hecho seguramente en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña puedan disponer, nos encantará tener esos datos, de una mayor calidad, pero claro, nosotros estamos siempre hablando a nivel global y a nivel global no nos es posible explotar todavía la contratación menor, estamos deseándolo, pero no podemos todavía. En el caso del reglamento, que si tenemos información de un reglamento, yo no, ¿y usted? Ha habido muchos borradores. Se han circulado de manera oficial, extraoficial, pero no tenemos todavía conocimiento de que haya un desarrollo reglamentario de la ley. De hecho, muchas veces lo que criticamos es que existe un exceso de reglamentación en la ley. O sea, a veces la ley desciende a un detalle excesivamente reglamentista y que debería de estar en otro grado normativo. Entonces, no lo tenemos. Y respecto a la concurrencia, ¿algún tipo de recomendación o de sugerencia para aumentar la concurrencia? Mi primera pregunta es, ¿como operador económico o como órgano de contratación? Yo siempre me dirijo a los órganos de contratación. Como órgano de contratación, el procedimiento de licitación es básico para conseguir una mayor concurrencia. Nosotros lo hemos visto en el informe de supervisión, no es estratégico, pero me refiero al informe anual de supervisión que hemos aprobado en el 21 de diciembre. El primero de los... No, segundo. Tiene tantos módulos y es tan largo que ya me pierdo hasta yo misma. El primero de los módulos, bromas aparte, es cifras de la contratación pública. En él se puede ver que la concurrencia en los procedimientos abiertos y en los procedimientos abiertos simplificados es mucho mayor que en el resto de procedimientos. Entonces, para un órgano de contratación, si realmente quiere una mayor concurrencia, elegir un adecuado procedimiento, y en este caso el procedimiento abierto, desde luego es clave. También depende del objeto del contrato, del tipo de prestación, de la prisa que le surja, dependen muchísimos factores. Esto como órgano de contratación, ya no solo como Airescon, puedo compartirlo. Además, concurrencia, condiciones de admisión. Si se quiere una mayor concurrencia, las condiciones de admisión también son claves, que puedan acceder una diversidad de empresas que pueda cumplir con el objeto del contrato y tener, por lo tanto, un objeto social que se adecue al objeto del contrato y, permítame que meta la cuña, que accedan pymes. Es que me veo obligada. Que accedan pymes. Siguiendo, estrategia. Sobre la estrategia, la Airescon en la ley tiene un papel bastante acotado.
Por el artículo 332.7 lo que hacemos con la estrategia es aprobarla y la aprobamos con la base, o sobre la base de una propuesta que nos eleva el Comité de Cooperación. Por lo tanto, el liderazgo de los trabajos que se hayan llevado a lo largo de la elaboración de la estrategia pues no nos compete. De hecho, nosotros en lo que hemos participado como vocales, aquí hablo como vocal, es en el trabajo de las secciones. Evidentemente, la contratación estratégica se recoge en la estrategia, es una finalidad, es un objetivo. Como todavía no es público, permítanme que no adelante un contenido que el propio artículo 334 establece que deba conocer el Consejo de Ministros y el Congreso. Entonces, vamos a ver que se cumplan los trámites del artículo 334 y vemos. Y por último, la función interpretativa respecto de la contratación estratégica. Me alegra muchísimo que me haga esa pregunta o haga esa anotación, porque nos han interpelado muchas veces con la función interpretativa y es que en ese caso nosotros también nos vemos en la obligación de siempre acotarla. Tenemos una función interpretativa siempre ligada a los resultados de la supervisión y la ejercemos en las recomendaciones de nuestros informes de supervisión y el informe especial tanto de emergencia, en el que yo creo, y esto sí es una opinión particular, que nos mojamos bastante, y en el de estratégica. Entonces, siempre ligado a los resultados que vemos, intentamos ir al máximo desde un punto de vista y desde una posición constructiva y útil, siempre pensando en el órgano de contratación. Incluso en algunos casos recomendamos, como no podía ser de otra manera, modificaciones legislativas, ¿por qué no? Y desarrollos reglamentarios, ¿por qué no? Son necesarios. Pero siempre ligada a los resultados de nuestra función de supervisión. Y no sé, si me dejo algo más, como digo, estoy hasta mañana. Muchísimas gracias. No sé si Teresa o José queréis añadir alguna cuestión. Bueno, lo único a añadir, Macarena, que es cierto que el año pasado por lo menos no teníamos una resolución de un tribunal de recursos contractuales en el que hablara que la vinculación no tiene que ser estricta. Este año he traído una resolución, espero que vaya siguiendo esa línea, que la Eurescom eche una mano y que entre todos podamos hacer realidad esa compra pública estratégica, que es una realidad también impuesta desde la Unión Europea, y yo creo que es un momento en el que no podemos perder estas posibilidades que nos da la norma por unas interpretaciones en algunos casos que exceden del tenor literal de la misma. Muy bien, pues brillante colofón para esta brillante mesa, muchísimas gracias. Creo que hemos respetado los tiempos porque habíamos empezado más tarde, ahora nos merecemos todos y todas una comida y nos vemos de nuevo aquí a las 5 menos cuarto en un panel moderado por Isaac Martín, catedrático de esta casa, sobre nuevas tecnologías y contratación. Hasta entonces, que aproveche y muchas gracias. Oye, qué bien.